Bueno, aquí estamos, los saludamos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de INAF Radio, INAF TV. Estamos siempre saludándolos. Estamos como siempre en todas las plataformas, ¿no? Estamos en YouTube, estamos en podcast. A propósito, se me ha olvidado abrir el podcast, así que voy a retrasar un poquito. Mi invitado lo voy a dejar ahí un poco en statu quo, porque para él también va a ser muy importante que tengamos un registro ya en las redes de Spotify, ¿no? De esa red social que es tan apetecida en el último tiempo. Así que, como estamos ahí como un poco en directo, voy a abrir un poco el programa para organizar justamente este podcast antes de saludar a un amigo, la verdad, de hace mucho tiempo, que nos gusta tenerlo. Ahora sí, vamos a comenzar, ahora sí, ya estamos ya con todos los funcionamientos ya audiovisuales, visual y audio, para saludar a un amigo, ya decíamos, conocido, que hace mucho tiempo que no lo teníamos, porque en INAF hablamos de deporte, pero también nos gusta saber de la historia del deporte. Hace poco tuvimos ahí y se lo paso también de dato, antes de saludarlo a José Lizana, hicimos una pequeña entrevista a nuestra bibliotecaria acá en INAF, que tiene ni más ni menos que la hermosa colección de toda la revista Estadio, prácticamente desde el 0 al 1000, una donación que está a disposición de todo el mundo, así que incluso el mismo José puede a lo mejor disfrutarla en algún minuto, hombre aficionado a la lectura y también a la investigación. Pero bueno, ¿por qué estamos con José? Porque también estamos, por supuesto, estamos con los Juegos Panamericanos. Estamos con la realización de estos juegos que son tan importantes para nuestro país, inéditos, únicos, históricos. Y José, en esta bosquilla, ¿no? Este afán de ser siempre un investigador y de sacar cosas nuevas y de tener ese espíritu de escritor, nos va a entregarme, pero de forma metafórica, no es que lo vaya a entregar acá de cuerpo presente, se lo entrega lógicamente para el deleite de todos los alumnos que por acá pasan, bienvenido sea, pero ha lanzado un nuevo libro que ya nos va a contar, porque lo tenemos en línea y lo vamos a saludar de inmediato porque lo tenemos ya ahí en conexión. Cuéntanos un poco de este libro que va más allá del fútbol, va precisamente hablando de la historia de los grandes deportistas, que se anexa un poco a esta realización próxima que tenemos también, o que ya estamos ya en realización prácticamente con los Juegos Panamericanos. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, gusto de saludarte. Hola, Rodrigo, un gusto, saludo a toda tu audiencia, a todos los alumnos de INAF. Sí, bueno, tú lo decías, este año ha sido un año especial porque cumplo 15 años como escritor deportivo. He querido conmemorarlo republicando algunos libros, reimprimiendo algunos libros, y en enero también lancé el libro Más allá de la cancha, con las frases del fútbol de época de pandemia. Frases muy interesantes, pero trabajé mucho tiempo, escribí a la pandemia, en CHI Palabra de Campeón, mi primer libro, que tiene 34 entrevistas a deportistas chilenos de 19 disciplinas, ¿ya? Son bastantes las disciplinas, y entre esos 34 deportistas chilenos de todos los tiempos, hay 10 campeones panamericanos, y me parecía que, coincidiendo con este aniversario 15 de este libro, era bueno relanzarlo. Así que hace poquito, el sábado pasado, estuve en un encuentro de rescate patrimonial en una universidad y pude relanzarlo, Rodrigo. Fantástico. En esta fecha también con los próximos Juegos Panamericanos, también nuestra historia también debe estar presente. Por supuesto, pues rescatando la historia, rescatando los grandes valores en un trabajo que ¿cuánto tiempo te llevó realizar todas estas entrevistas y con todas estas disciplinas? ¿Y por qué te nació un poco hacer esto? Mira, me demoré harto, me demoré casi 3 años. 3 años. En recurrir a
a cada deportista ir a visitarlo, en lugares de entrenamiento, leyendas, muchas de estas leyendas que lamentablemente han fallecido, Marlenares, campeona, ¿cierto? Campeona panamericana, a propósito de los panamericanos, Leonel, de Gabardo, y por ahí se me queda algunos pero Carlos Lucas, también el boxeador, también falleció. También. Quedan sus testimonios plasmados en el libro, y claro, entrevistas, transcribir, darle forma, a veces no se podía con un entrevistado, visitaba 3 meses después. Y este proceso de edición, de transcripción, de una locura, fue un libro de entrevistas. Y bueno, respondo a tu pregunta, nace a raíz de la historia que me contaba mi padre. Heredé la cultura deportiva familiar. Mi padre me contaba historias que nunca se vieron. Por ejemplo, el salto del caballo guaso, el triunfo de Anita Lizana en el Forest Hill, el día US Open. ¿Cierto? Bueno, historias míticas, boxeadores que ni siquiera he visto hasta el día de hoy, por ejemplo, Carlos Rendich, Simón Guerra, mi papá me repetía, bueno, Godoy ya es algo más conocido, Loaiza también es mucho más conocido, Martín también, que alcancé un poco a verlo ya en su regreso por ahí por finales de los 90, y esa historia me empezó a dar vuelta, siendo muy futbolero, pero las historias que me contaba mi papá y bueno, lo mismo que estoy descubriendo a través del propio gusto por el deporte, me llevaron a poder lanzarme en este proyecto CHI Palabra de Campeón. ¿Y cómo te ha ido con esto? ¿Cómo te ha ido con CHI, con Palabra de Campeón? ¿Cómo ha sido recibido A mí me duele a veces decirlo, o a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor tú desde tu percepción y de acuerdo a cómo te ha ido con la venta del libro podrá ser diferente, pero en un país que está cada día menos adepto a la lectura. Entonces, yo cuando hablo con escritores como tú, con historiadores, ¿no? con periodistas también, porque esto es es un trabajo, 3 años te ha llevado esto, es mucho trabajo, es mucha pega para un país que lamentablemente, y lo digo desde el fondo del corazón, cada vez es más renuente a la lectura. Mira, es verdad, no hay políticas de fomento lector. Hoy día el celular, ¿cierto?, acapara toda la atención, toda la lectura, son lecturas rápidas, breves. No estamos viviendo en un boom del libro, pero sí, cuando vamos al mall, vemos alguna librista allí, están llenas de libros, uno dice, ¿quién los comprará? Con precios exorbitantes, es una realidad. Sí. Bueno, sin embargo, tú me conoces hartos años, soy alguien que igual me muevo por muchos caminos, me muevo por universidades, me muevo por grupos de escritores, me muevo a través de redes sociales, que es una gran fortaleza, me muevo a través de librerías, y bueno, podría decir que tengo 6 títulos en 15 años y se han vendido dentro de las posibilidades que me permiten publicar, 100 libros, 200 libros. Con CHI pasa algo natural en temas de cultura deportiva. Un libro de fútbol puede vender mucho más que un libro de otros deportes, eso es un hecho. Y lo puedo comprobar porque la vez que he escrito a fútbol he vendido todo, y los libros que tienen otros deportes ya me cuesta un poco más porque claro, tenemos un déficit en cultura deportiva a nivel país. Tú nombrabas una revista, una universidad, una cátedra de cultura deportiva, que es la revista Estadio. Yo estoy estudiando la revista Estadio este año en particular, desde el año 49 hacia adelante, y realmente a los alumnos del INAF les recomiendo la Estadio porque es algo muy interesante, grandes escritores, grandes redactores. Sí. Antonino Vera, Julio Martínez, Renato González, Mr. Wifa. Exacto. Es un material imperdible para cualquier alumno que quiera meterse en este mundo del deporte y del fútbol. Es una gran universidad, más allá de los conocimientos que entregan los profesores. Marcó un hito esa revista, y bueno, como te digo, dentro de los autoeditores, autogestores, no me podría quejar. Yo desde harto tiempo he metido ruido por estas partes, y mucha gente ya me pide los libros por redes, y el tiraje que puedo abordar dentro de mis costos lo puedo vender, así que no me podría quejar
No estoy en competencia de Planeta o de las grandes editoriales, pero dentro de mi proyecto, ¿cierto? De mi marca, CHI, he podido en 6 libros poder llegar a puerto. Muchos de ellos también han sido adquiridos por entidades públicas como municipalidades o bibliotecas, así que por ahí se sobrevive en este mundo, como tú dices, muy difícil de la literatura. Sí, claro. José, de todo este libro, de toda esta investigación que hiciste, de todo esto que escribiste también, de toda esta disciplina, de todos estos deportistas, ¿cuál, si es que se puede, yo me imagino para un escritor es difícil, ¿no? Es difícil poder, es como un entrenador preguntarle, oiga, ¿cuál fue el mejor de la cancha? Dice, no, este es un trabajo del equipo, pero, y no sé si en un escritor será lo mismo. ¿Cuál es el capítulo que más te llamó la atención de este CHI? Te lo digo, hay dos entrevistas, dos conversaciones que por los deportistas, la calidad de persona y la humildad, y bueno, las conversaciones con Carlos de Gabardo me impactaron mucho por todo lo que él vivió en el Rally Dakar, el verdadero, ¿cierto? Sí, no, en África derechamente, Francia-África. Claro, Francia-África y Cristian Bustos también, de cómo se levanta un accidente en Argentina, ¿cierto? Todos nos acordamos de un tremendo accidente, un atropello que sufrió y después a las temporadas siguientes fue de subcampeón o tercer lugar de Hawái, después un top 10 en Alemania. Deportistas muy resilientes, muy humildes, muy sencillos, muy trabajadores. De la grandeza de ellos me guardo las conversaciones y cómo se forjan en casas familiares, ¿cierto? Cristian Burto en una piscina con una casa grande, con piscina, con mucho espacio, donde él podía trotar, andar en bicicleta, nadar todo el día en vacaciones. Carlos de Gabardo en el campo, ¿cierto? Con sus tíos que lo apoyaron con el tema de las motos. Son historias que marcan realmente cómo se puede construir, sobre todo en Chile, que no hay políticas deportivas de búsqueda también de talento en distintos deportes. Prácticamente cada deportista se hace a sí mismo y eso por lo menos a mí me impactó tremendamente la historia de superación, ¿cierto? De golpear puertas, de buscar auspiciadores. Uno termina prácticamente siguiendo esos ejemplos también en sus proyectos. Exacto. Bueno, los recordamos. Yo recuerdo mucho, sobre todo a Carlos con el cual tuve más de algún encuentro por ahí personal, incluso con él. Un tipo realmente de una humildad avasalladora, sorprendente para la calidad y la capacidad deportista que era. Ir y conversar con él era conversar con un tipo así como en el café, no haciendo aspaviento de nada de lo que había logrado, un tipo que se jugaba la vida en cada carrera, así que era, y que realmente ese día de su muerte, ese día de septiembre que fue tan sorpresivo, fue junto con Sergio Livington. 4 de julio. 4 de julio, sí, bueno, sí. Claro, bueno, fue un golpe durísimo sentir la muerte de Carlos. Y ahora, ¿cómo analizas? No sé si lo coordinaste, ¿no? O lo proyectaste, esta salida, coordinándolo con esta realización de los Juegos, y cómo se te presentan o qué mirada tienes tú como desde tu mirada de escritor, ¿no? de investigador, cómo sientes que vienen estos Juegos también para plasmarlos a futuro, a posteridad, también dentro de una gran revista, de un gran libro, de un gran reportaje. Bueno, siempre estoy escribiendo, siempre estoy dejando plasmados los momentos del deporte. No sé si los publico inmediatamente, pero a veces me doy un tiempo. Coincidió, como te decía, esta reedición de CHI. Tengo 10 campeones panamericanos en el libro, que el Maldenares, Eric Olivera, Pancho Puente, Marcela Cáceres, en fin. Hay 10 grandes campeones de los Juegos Panamericanos. Y me llama la atención de que la organización no los levante, no los homenajee, no les brinde algún tributo a estos grandes campeones históricos.
Perdón, Eso me llama poderosamente A propósito, la atención. José, a propósito, perdona que te interrumpa, ¿sientes que esta es o hubiese sido una gran oportunidad precisamente para haber rendido un homenaje? A lo mejor está considerado, no lo sé a esta altura. No lo sabemos. No lo sé en realidad, no, Mm, pero me hubiese gustado ver algo más, digamos, a lo mejor si los nombres ni los creo que los invitaron, me parece que es correcto, mm, pero soy romántico, me gusta como los países cuando hay pendones, ¿cierto? Hay sí, caras claro, con... claro, claro. La historia tiene que pesar, digamos, el Mundial de 62 siempre es como medio tibio, mi padre, que era un hombre muy fanático también, decía, ojalá hubiese estatuas de los jugadores del Mundial alrededor del estadio. Ya hoy día ya perdimos, ¿cierto? Por distintos motivos, se perdió la organización de un nuevo Mundial y el 62 sigue siendo una joya en nuestra historia del deporte chileno, ¿cierto? Sí, Un hito el más importante. Ahora el Panamericano también viene a sumar un poco a esta historia, pero el Mundial, sin lugar a dudas, con la Copa Davis, final de Copa Davis, son los eventos más grandes que hemos tenido acá en Chile. Bueno, no sé, me da la impresión de que no somos dados a este tipo de homenajes con, no sé, Lucho Ayala fue campeón panamericano y el mismo Nico Yarri tampoco fue campeón panamericano. Lucho Ayala está vivo, y yo con muchos más están vivos, ¿cierto? Y era un buen momento no tengo nada contra Sammy Reyes, uno de los embajadores de los Juegos Panamericanos, pero es un deporte que no es parte de los Panamericanos y tampoco él nunca ha vestido la roja de Chile, ¿no? Él representa a un equipo, pero no se ha puesto la roja, entonces siempre es bueno como remarcar a nivel de patrimonio, cultura. Tú le nombras a un niño y viene a Lucho Ayala, no tiene idea quién es. exacto. No. Entonces, bueno, algún comité, ¿cierto?, de relaciones públicas que no Sí. se ve. Bueno, la idea de CHI era un poco volver a la historia de los panamericanos y poder coincidir también con estos 15 años del libro. A propósito, te voy a sacar un poquito, ya vamos a retomar el tema de tu libro, de esta gran investigación, pero lo mencionaste a la pasada, ¿no? Y hace poco supimos que Chile queda fuera de esta realización o de esta participación en el Mundial 2030. ¿Cómo lo tomas tú como un hombre historiador, un hombre que se abocó también a conocer mucho de la historia del Mundial de 62, que yo creo que con mucho menos, pero mucho menos de lo que teníamos ahora, se logró hacer un mundial de fútbol y ahora ni siquiera vamos a ser parte, ni siquiera como una invitación así fugaz en este Sí, 2030? bueno, lo que escuché hace poco, la conferencia de prensa del presidente del NFP, Pablo Milad, dice que está sorprendido y de parte desde la FIFA, de la Confederación Sudamericana, dicen que eso ya está sabido, ¿cierto? Desde Argentina y Uruguay, me imagino que Paraguay también por También, ser de la Conmebol sí. se mete ahí en ese grupo, ¿cierto? Un buen lobby que nunca hemos tenido. Y estos dirigentes, en 1962, pues, lo que hicieron fue efectivamente hacer lobby, ¿cierto? Cualquier puerta, mandar a cada país, ¿cierto? Hacer una campaña bastante entusiasta, por decirlo menos. En esta época no se ve la danza de millones que hay hoy día, no se compraba nada, sino se compraban buenas relaciones de estos dirigentes heroicos del fútbol chileno. Y bueno, hoy día realmente vemos el estado que se encuentra en nuestro fútbol y nunca hemos tenido un gran peso en estas ligas, en estas instancias y bueno, de una manera salomónica me imagino que la FIFA entrega el mundial a varios continentes y eso lo hace un poco novedoso y Chile queda afuera, digamos, pero no la postulación se mostró bastante positiva. Yo no pensé que Chile quedara fuera de esto, por lo que se mostró en su momento, y día hasta el mismo presidente del MCP está sorprendido. Sí. Y bueno, esta gestión prácticamente nos deja sin ningún mundial, estamos muy fuera del contexto internacional en este momento y no veo no veo una pronta salida o tener esa época de oro del mundial. Que sí, bueno, tú sabes que en esas instancias siempre hay equipos potentes y el Valle Azul y otros equipos fueron importantes para llegar a esta selección del 62.
Claro, bueno, sí, pues mucho de la realización del mundial se debió también y como es un poco lo que pasa, ¿no? El reforzamiento y la buena actuación de los clubes. De los clubes nacen las selecciones, y ya lo vimos también cuando pasó con este equipo que ganó o esta generación que ganó 2 Copas América. Claro, uno lo siente doble porque ve que hay a lo mejor otros factores que influyen, porque está Uruguay, está Paraguay, está Argentina participando, Chile que estaba con muchas ganas también queda afuera. Pero bueno, abocarse de lleno entonces a estos panamericanos que tú sientes que van a marcar un hito en la historia. A ver, me parece que en los últimos Panamericanos Chile mejoró bastante su medallero. Sin embargo, va de la mano también con el crecimiento y el desarrollo de otros países. Por ahí se nos metió Colombia hace mucho tiempo. Siempre se habla del tridente sudamericano, el ABC, Argentina, Brasil y Chile, y desde hace un tiempo, ¿cierto? Unos 20, 30 años, ya empezamos en este contexto a mencionar, bueno, y Brasil, para qué decir, empezamos a mencionar a Colombia, a Ecuador, a Venezuela, que también en Juego Olímpico han crecido mucho, y ahí está Chile. En realidad, como dueño de casa, seguramente va a haber sorpresas. Yo creo que, bueno, tiene que ostentar, al parecer, en los últimos Panamericanos, Chile por ahí terminó quinto, ¿cierto? Bordeando ahí casi el podio. Yo creo que una buena actuación en tercer o cuarto lugar, yo creo que es relevante y marcaría un hito. No sé la cantidad de medallas que se espera, pero vemos los Juegos Sudamericanos de 2014, grandes presentaciones de los deportistas chilenos, el apoyo al público es fundamental. Verdaderamente yo creo que vamos a vivir una fiesta, buena temperatura, estadios llenos. Me imagino que los recintos van a poder ser digamos, por alguna vez esos recintos sean parte de las comunidades, ¿cierto? Que se pueden utilizar para competencias locales. Sería lindo, un gran envión deporte chileno. La oportunidad está, y bueno, yo creo que hay que aprovecharla. De acuerdo, como te comento, los avances que hay en nuestra América. Esto es una competencia panamericana, y ver los avances. Los países del Caribe también han crecido mucho. Hay que tener ojo, porque ha habido crecimiento a nivel de competencia, y lo podemos ver en países que han invertido, ¿cierto?, en disciplinas que les han dado medallas y son muy, muy fuertes. Los colombianos son fuertes, los venezolanos son fuertes, y no sé qué va a pasar. Exacto. No, bueno, y la pregunta mía también iba en un contexto y un aspecto también más ampliado, ¿no? También, aparte del deportivo, que por cierto importa, es relevante, ¿no? La actuación que a lo mejor se supere lo que se hizo en Lima, pero en la trascendencia social, que como tú también tienes mucho que ver con eso, compartes mucho con eso, ¿sientes que estos juegos pudieran marcar una diferencia en el comportamiento deportivo a futuro, sobre todo de niños, de otros deportistas, de crear una cultura que cuesta tanto enraizarla en nuestro país con otros deportes aparte del fútbol? Mira, yo creo que no. Yo creo que no, porque a través del tiempo no se fomenta la cultura deportiva. Pasan a ser campeonatos, ¿cierto?, que se desarrollan en un periodo de tiempo, y ahí quedamos, ¿cierto? No hemos aprovechado. Teníamos las marcianitas campeonas de hockey y patín. Sí. No aprovechamos ese boom. Teníamos la Cáceres y Pancho Fuentes campeones de patín carrera, que todos los chiquillos querían patín en esa época. Ahí terminó ese boom. El Chino Río con su raqueta, y los niños pidiendo raquetas, las niñas pidiendo raquetas a fin de año, y también, entonces, ahí estamos siempre con esos deportes que han tenido un boom. Los campeonatos de hockey patín en Talcahuano, la Tortuga, me acuerdo. Sí, claro, sí, ¿cómo olvidarlo? Claro, las vueltas ciclísticas de Chile, que también tenían la atención de toda la gente, el boom del boxeo, y ahí estamos con deportes. El rugby tal vez ahora, ¿no? El rugby ahora, ¿cierto? Aparecen muchos niños que conozco que les interesa el rugby, el golf en algún momento con Niemann
y el otro muchacho... Y Mito Pereira. Y Mito Pereira, entonces me parece que eso no se ha aprovechado, no aprovechamos también esta camada de tenistas que llegó a hacer medalla de oro, doble medalla de oro en Juegos Olímpicos, Chino Ríos campeón del mundo, anteriormente la generación de Coliñón, que fue campeón juvenil, me parece que con Jorge Aguilar ahí en ese grupo. Sí. Ahí observo en realidad estos fenómenos y no veo una extensión de tiempo que se transformen en unas escuelas populares. Tengo confianza que el ministro dijo que los recintos se iban a ocupar en el entorno municipal de donde esté porque en Santiago 2014 muchos recintos quedaron cerrados, inhabilitados, botados prácticamente. Sí. Bueno, también con una pandemia de por medio, ¿no? De pandemia también tiene que ver también con invertir para mantener esos recintos. Sí. El desafío que viene posterior a los Juegos también es muy fuerte, es muy grande, es muy potente, hay mucha responsabilidad y por eso y ojalá que eso se asuma también. Claro, después hay que mantener esos recintos porque se dañan. He visto canchas de tenis en poblaciones vulnerables. Y con el tiempo se van deteriorando, ¿cierto? Está un proyecto y ahí de repente hay otros, Chile se incendia, Chile se quema, Chile se terremotea y bueno, finalmente los recursos, y bueno, en fin, con los recursos pasan muchas cosas en distintos gobiernos y finalmente el deporte, ya ves tú que las multicanchas en muchos casos desaparecieron, se convirtieron en canchas de fútbol con pasto sintético o una inversión o licitaciones. Entonces, bueno, tiene que ver con eso también en el país de la Peña, lo he dicho, y otros deportistas. Chile no está orientado hacia un desarrollo deportivo y seguramente este boom va a ser muy lumínico, pero después vamos a volver a una realidad de desinterés deportivo, poco fomento, ¿cierto? Y bueno, es una gran oportunidad los Juegos Panamericanos, nunca habíamos tenido esta oportunidad y bueno, esperemos que se pueda concretar. A ver si la aprovechamos bien. José, antes de despedirnos, el último mensaje, ¿dónde obtenemos CHI? ¿Está todavía a disposición? No sé, algunos detalles que nos puedas contar para irnos culturizando, para ir aprendiendo de la historia. Un futuro no se puede escribir, no se puede pensar si es que antes no se ha leído la historia del mismo. Así que ¿dónde podemos obtener ese CHI? Mira, el fin de semana realicé un lanzamiento, como te comenté, me quedan un poquito de ejemplares, lo vendí a través de, bueno, yo los vendí a través de este evento, y me quedan unos pocos que se puede conseguir de una edición limitada, de acuerdo al interés de los lectores, y lo pueden conseguir en mi... Bueno, hay unos antiguos que andan volando por ahí por los mercados, las plataformas digitales, y que se pueden comprar, ¿cierto? Pero la última versión se encuentra a través de mis redes y de la página de Facebook del libro, que es CHI Palabra de Campeón. CHI Palabra de Campeón, ahí entonces en el Facebook, ¿ya? En Facebook, y bueno, el correo es edicioneschi@gmail.com. Perfecto. Ya pues, José, bueno, solamente desearte mucha suerte, gracias por este contacto. Hace tiempo que nos hablábamos, desde el tiempo que nos contabas todas esas maravillosas historias de Ferroviario, del cual todavía me imagino sigues vibrando. Y nada, pues cualquier cosa ahí, si quieres de repente venir aquí a documentarte con todas nuestras libros, sobre todo de la revista Estadio, Don Balón, hay mucho aquí que también se puede aportar, que siempre nosotros estamos llanos a entregar y aportar con eso, sobre todo para investigadores y escritores como tú. Sí, me comprometo a donar uno de mis libros futboleros al INAF mediante ti, para hacértelo llegar y que pueda llegar a la biblioteca. Fantástico, pues, José, genial, siempre abierto y disponible para cualquier promoción de cultura. Aquí estamos abiertos para el deporte y la cultura, siempre tienen que ser uno, porque el deporte en sí ya es cultura, así que eso es lo más importante. Te mandamos un abrazo grande, mucho éxito y felicitaciones por este tremendo trabajo que te llevó, me imagino, más de 3 años. Gracias, Rodrigo. Un gran abrazo a toda tu audiencia y a los alumnos ahí a seguir en este camino, ¿cierto?, del deporte, que es un buen camino, ¿cierto?, para mejorar nuestra sociedad y
bueno, y la salud, diría que es tan importante. Un gran abrazo, muchas gracias. Abrazo a José Lizana, nuestro escritor, historiador, amigo, que nos ha comentado, nos ha hablado de este libro, ¿no? El cual ustedes pueden adquirir ahí en ese Facebook y a documentarse, y a culturizarse, y aprender, y a entretenerse, ¿eh? Porque la lectura es parte también de la entretención. Ya pues, despedimos a José y nosotros también nos despedimos, ¿eh? Que estén muy bien. Chau, chau.